Hola a todos y bienvenidos a un nuevo análisis de videojuegos. Hoy nos sumergiremos en el desafiante mundo de Super Cyborg, un título independiente para PC y dispositivos iOS que nos trae de vuelta la esencia de los clásicos juegos, corre y dispara de la vieja escuela. Preparaos para una experiencia llena de acción frenética, enemigos implacables y jefes colosales. Super Cyborg pondrá a prueba tus habilidades y te hará sudar la gota gorda para llegar al final. A lo largo de este análisis, exploraremos en detalle los diferentes aspectos del juego, desde su apartado visual y sonoro hasta su jugabilidad y mecánica. También compartiremos nuestras opiniones sobre la experiencia de juego en general, y si este título cumple con las expectativas de los fans del género. ¿Estás listo para el desafío? No te pierdas nuestro análisis de Super Cyborg. Konami, la compañía detrás de la famosa franquicia Contra, llevaba un tiempo sin dar señales en el género corre y dispara. Para llenar ese vacío, en 2014 llegó Super Cyborg, un homenaje creado por el desarrollador independiente ruso Artur Games. Salió para PC Steam y Desura y dispositivos móviles Apple iOS. El juego se inspira fuertemente en la versión de Nintendo Entertainment System de Super C. Como indica el título, los protagonistas son androides de combate en lugar de los musculosos comandos sin camisa de Contra. Un guiño evidente a Probotector. Al clásico estilo Contra, tu misión es luchar contra alienígenas y salvar el mundo. Super Cyborg toma prestados elementos de varias entregas de la saga. Casi todas las armas vienen directamente de la versión Nintendo Entertainment System de Super C y se pueden cargar como en Shattered Soldier. El bloqueo del movimiento del jugador se basa en Hardcore Cores de Genesis, aunque los cyborgs no pueden deslizarse ni escalar paredes. El control del salto es tan preciso como en los dos primeros juegos de la serie. Ningún Contra estaría completo sin un modo cooperativo para dos jugadores. Y Super Cyborg lo incluye. También tiene juego en red, pero se necesita una conexión a internet muy buena para evitar el lag, algo fatal en un juego donde la precisión lo es todo. Visualmente, Super Cyborg es un caramelo pixelado. Sus gráficos encajarían perfectamente en los títulos de 16 bits de Contra. La inspiración de Hard Corps es evidente, con explosiones exageradas y diseños de jefes espeluznantes y detallados. Hay jefes que son pesadillas pixeladas hechas realidad como una criatura con rocas por piernas que ataca con un ojo escondido en su recto. Como un montón literal de tripas que escupe esferas de energía. El audio también recrea bien la atmósfera de Contra. La mayoría de los sonidos son similares a los de los juegos de NES. Y el rifle predeterminado es casi idéntico al original. La banda sonora, compuesta por el músico ruso Darkman 7, encajaría perfectamente en cualquier Contra a pesar de no replicar el sonido de la NES. El gran defecto del juego es la dificultad. Los Contras son difíciles, pero justos, lo que no se puede decir de Super Cyborg. El juego te lanza todo encima constantemente, sin darte casi espacio para errores ni para respirar, incluso en la dificultad más baja. Lo mismo ocurre con los jefes cuyos patrones de ataque son casi imposibles de esquivar, dada la limitación de movimiento del jugador. Y que Dios te ayude si no llevas la Spread Gun a la batalla final, incluso siendo un veterano de Contra. Buena suerte superando Super Cyborg, sin perder una sola vida para desbloquear el logro. Para aliviar un poco la carga, Super Cyborg guarda tu progreso al completar una fase. Sin embargo, las largas pantallas de estado que aparecen al continuar pueden resultar molestas tras morir una y otra vez. Si las cosas se ponen demasiado difíciles, también puedes recurrir a un truco de 40 vidas que se introduce de forma similar al famoso código Konami. Hay que reconocer el esfuerzo de Artur Games por replicar la jugabilidad del clásico corre y dispara. Solo los más duros podrán superar este brutal desafío, y los recién llegados probablemente abandonen el juego tras alcanzar la tercera fase. De no ser por la dificultad, se podría poner el logo de Konami en la pantalla de título de Super Cyborg, y nadie se daría cuenta de que se trata de un juego hecho principalmente por un fan. Y hasta aquí nuestro análisis de Super Cyborg. Esperamos que les haya gustado y que les sirva de ayuda para decidir si este juego es o no para ustedes. Como siempre, les invitamos a dejar sus comentarios en la sección de abajo y a compartir sus experiencias con este juego. ¡Hasta la próxima!